El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice él, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Los dos secretos de un avivamiento son: el primero, un verdadero arrepentimiento, y el segundo, un retorno a la oración. Para que el Espíritu Santo nos visite, estas dos cosas han sido el secreto de numerosos avivamientos, porque Dios retorna en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo ha perdido el rumbo. Toda la historia muestra que cuando una persona verdaderamente se arrepiente, se aviva personalmente. ¿Por qué muchos agonizan en la fe? Porque dejaron atrás los pecados evidentes, como ser el alcohol, la droga, el robo, pero dejaron las zorras pequeñas que, sabiendo que no eran correctas, las dejaron ahí, y esas zorras pequeñas acabaron con sus vidas. Dios aborrece el pecado en cualquiera de sus formas. Por eso, cuando una persona se acerca a Dios, comienza también a aborrecer el pecado como Dios lo hace. Mientras usted no aborrezca su pecado, usted no va a cambiar. Pero cuando Dios le ponga el sentir de Él en su corazón, usted va a odiar el pecado en cualquiera de sus formas. Sea en chisme, sea en habladuría, sea en mentira, sea en engaño, sea en hipocresía, en cualquiera de sus formas, usted va a comenzar a odiar el pecado, porque va a tener el sentir de Dios en su propio corazón. Si somos prácticos, lo que necesitamos es tratar de hacer las cosas a un nivel más profundo. Así que te aconsejo que trates con esas zorras pequeñas a un nivel más profundo. ¿Cómo se puede hacer eso? Pasando a solas con Dios en un lugar aparte, en la soledad. Si llegas a tu casa y enciendes la tele, te estás perturbando, porque eso atrae. Comienzas a buscar, hasta que encuentras algo que te agrade y pierdes el tiempo, horas de horas. Pedirle con toda confianza a Dios que Él te escudriñe tu corazón, que su luz te alumbre para que puedas ver la corrupción interna, la falta de perdón, la lascivia, las mentiras, el engaño que están ahí adentro. Pedirle que te muestre las cosas que tienes que confesar, que tienes que renunciar, y pedir perdón por ellas. A veces Dios mismo te va a mandar a que busques ciertas personas a quienes tienes que restituir para cortar la maldición sobre tu vida. Así que asegúrate que tu arrepentimiento alcance un nivel más profundo, porque todas estas zorras pequeñas son las que te impiden caminar en libertad o con libertad en la fe. Confesá a Dios cada pecado específico y renuncia a ello, y pedirle que Él te purifique. Muchas personas a estas zorras pequeñas les llaman pecados menores, y esos pecados son los que les impiden avanzar, prosperar, mejorar en la fe. A veces esa zorra pequeña es una falta de honestidad. A veces es falta de perdón, a veces son odios secretos, a veces son deseos impuros,
A veces son rencores profundos y por eso es que tienen vergüenza o rabia o enojo, no quieren confesar, porque la gente normalmente dice, no lo voy a perdonar ni en la hora de mi muerte. Y esas personas que tienen ese sentimiento de odio, de resentimiento y de amargura en su corazón, jamás van a prosperar en la fe. Esas cosas solamente te dañan a vos. Recuerden la oración de Jesús en la cruz, dijo, Padre, perdonadles porque no saben lo que hacen. Y es verdad, no saben lo que se acarrean para sus propias vidas y sus almas. No olviden que la clave para un avivamiento personal es precisamente un arrepentimiento profundo y verdadero. El segundo ingrediente para un avivamiento es la oración. Hay un tipo específico de oración que aparece en todos los avivamientos. Se trata de un espíritu de oración, donde el creyente llora, agoniza, clama, lucha, tiene dolores profundos por la condición en que el pueblo se encuentra. Este tipo de oración ha sido siempre una de las claves más importantes para un verdadero avivamiento. La agonía, el sufrimiento extremo en la oración solitaria trae como resultado que los corazones se inflamen, se apasionen, se entusiasmen, se emocionan con el fuego del Espíritu. Pero esa oración rutinaria y monótona, esa falta de compromiso en la búsqueda de Dios, esa no convence a nadie. Ni ustedes mismos se convencen de que tienen una vida de oración. Porque no tiene sentido que Dios envíe fuego donde no hay un cristiano. Donde no hay un cristiano que se ofrece en sacrificio a Dios para hacer lo que Él quiera. Es el fuego de Dios que no permite que te quedes cómodo en tu casa, entretenido en la tele. Porque el fuego no es para ahorrarnos las molestias de los problemas diarios, sino para darnos fuerza a los que trabajamos en la proclamación del reino y queremos ganar el mundo para Cristo. Si quieres que este ministerio experimente un verdadero arrepentimiento, tienes que desesperarte. Desesperarte por el estado caído de la iglesia, porque el Señor no es realmente el Señor de la iglesia. Tienes que desesperarte por la tibieza dentro del pueblo de Dios. Tienes que desesperarte por el pecado y los falsos compromisos rotos, promesas que le hacen a Dios y no las cumplen nunca. Tienes que desesperarte porque Dios no está siendo glorificado. Tienes que desesperarte porque el mundo se burla de los cristianos y de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y cuando el pueblo de Dios se humille, cuando el pueblo de Dios se arrepienta y se cargue, se atribuya, se inculpe, se incluya con las obras impías del mundo, entonces habrá un verdadero arrepentimiento. Porque el mundo es el resultado de lo que nosotros le hemos mostrado de Cristo. Es por eso que Segunda de Crónicas 7:14 no le está hablando a la gente de afuera, le está hablando a la gente de adentro, le está hablando a los creyentes. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, ese pueblo que dice que es mío, ese pueblo que invoca mi nombre, es a ese pueblo que me dirijo, dice el Señor. Es a ese pueblo que convoco yo a dar un testimonio diferente de la fe. Es a ese pueblo que yo inculpo del pecado del mundo. Al pueblo mío le echo la culpa por no dar testimonio de mí. Santiago 4, vea lo que dice en el verso 9. Aflíjanse, dice,
Desespérense y lamentense, giman y lloren, sollocen, que su risa se convierta en lloro, en gemido, y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor, y cuando se humillen de verdad, Él los exaltará. Necesitamos volvernos desesperados en nuestras oraciones. Este tipo de oración no es para personas especiales. Este tipo de oración no es para líderes. Este tipo de oración es una de las claves del avivamiento personal, porque la Biblia dice que la oración eficaz, ferviente del justo, puede mucho. Una vida fácil, sin negarse a sí mismo, nunca será una vida de poder. Necesitamos orar diciendo: Padre, envía tu Espíritu a esta ciudad, envía tu Espíritu a este departamento, envía tu Espíritu a esta nación, por causa de Jesucristo. Eso fue exactamente lo que sucedió en Pentecostés. Ellos estuvieron esperando, clamando a Dios, y Dios envió su Espíritu como un viento recio, dice, lleno de poder, que la casa se llenó también de la presencia de Dios, y ahí estaban ellos sentados, reunidos, orando, pero con un solo sentimiento, esperando la promesa del Padre. Y cuando Dios derrama su Espíritu de esta manera, eso es mucho más que una persona bautizada en el Espíritu, porque es un derramamiento general, que es la esencia de lo que es realmente el avivamiento. No es una persona hablando, son todos hablando, todos participando, todos recibiendo. Y como sucedió en el día de Pentecostés, el resultado será que muchos sean llenos del Espíritu y otros sean convencidos de su propio pecado. Un verdadero avivamiento es la gloria de Dios que viene a la tierra. Es su Espíritu que es derramado en un lugar específico, sobre un grupo específico de personas que tienen el mismo sentir. Si no tienes el mismo sentir, no puedes entender lo que te estoy diciendo. Porque para entenderlo necesitas apasionarte de las cosas de Dios. Necesitamos luchar como luchó Jacob con Dios. Él agonizó una noche de oración, diciéndole al Señor: no te voy a dejar si no me bendices, no te voy a dejar si no me bendices. Y al final, al rayar el alba, Dios le bendijo. Eso es exactamente lo que necesitamos, que caiga el fuego de Dios, porque no caerá por lo que hacemos, sino por los méritos de Cristo. Por eso no es correcto decir que para tener el fuego tenemos que pagar un precio. El fuego no es un premio, porque somos buenitos, es un don de Dios. Y nosotros no podemos pagar lo que otro ya pagó. En este caso, el que pagó fue Jesucristo. Y el fuego descenderá por fe. Por eso es que el fuego es para todo aquel que cree. Hay un avivamiento personal y hay un avivamiento corporativo. Hay un avivamiento corporativo donde el Espíritu de Dios se derrama sobre pueblos, sobre ciudades enteras. Y lo que Dios quiere hacer es tomar a sus avivados, a los que ya están activados, y hacer lo que hizo en Pentecostés, utilizarlos para traer avivamiento a otros. Si una persona está avivada, ¿qué va a esperar un avivamiento? No necesita esperar un avivamiento, ya está avivada. Pero por falta de entendimiento siguen esperando, siguen esperando, siguen esperando
¿Qué esperan? Cuando uno tiene el fuego aquí, está avivado, no necesita esperar nada. Habla a diestra, a siniestra, donde va, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, porque aquí está lleno, está avivado. Y uno más bien, el que está avivado, tiene que contagiar a los demás. O sea que si Dios encuentra un grupo de personas que tengan un avivamiento personal, que estén avivados, Él los usará para hablar de su verdad y llevar su unción a naciones enteras. ¿Qué necesita encontrar en el mundo de hoy? Simplemente un grupo de gente avivada, de cristianos avivados, que prediquen, escuche bien, arrepentimiento, para que se vuelvan al Señor. El Señor da gozo, el Señor da alegría. De eso se tratan las buenas nuevas, de eso se tratan las buenas noticias del reino, que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Jesús no vino a menospreciar a los pecadores, al contrario, vino a buscarlos y a salvarlos, pero el hombre tiene que darse cuenta. ¿Estoy en pecado? Si estoy en pecado, soy pecador. Necesito perdón. Porque Él no te puede perdonar si vos no le pedís perdón. Puede que hayas dejado de pecar, pero si no le pides perdón y reconoces que has pecado y reconoces que le has ofendido, no te va a perdonar. Él quiere perdonarte, Él quiere levantarte, Él quiere ayudarte. Pero si no reconoces que has pecado, Dios no te levantará. ¿Qué es un impío? Es una persona que no es pía, que no es pura. Cuando se habla de impíos, se habla del mundo. Pero en la iglesia hay cientos, miles de impíos que no son píos, que no son puros. ¿Cómo se alcanza un avivamiento personal? ¿Cómo se alcanza un avivamiento corporativo? Buscando, leyendo, averiguando, investigando a Dios desesperadamente, limpiando las manos, limpiando el corazón, clamando, deseando, gimiendo a Dios para que derrame su espíritu, alimentando, nutriendo, manteniendo el fuego en el corazón. Si podemos hacer estas cosas sencillas, este es nuestro día y este es nuestro tiempo. El camino hacia Dios es el camino del arrepentimiento. Nuestros motivos por buscarlo nunca deben ser egoístas. Debemos buscarle por causa de Él mismo, no por lo que Él puede darnos o por lo que Él puede hacer por nosotros, sino para que Él sea glorificado en nosotros. Así que todo lo que puedo aconsejarte es que busques un lugar silencioso y te arrepintas, dejando que Él te examine, que Él te investigue, te busque y te rebusque en tu corazón para quitar las manchas de pecado y puedas experimentar una verdadera victoria en tu vida cristiana, porque todos necesitamos ser llenos del Espíritu vez tras vez. El Evangelio es un Evangelio que arde. No se puede predicar a Cristo sin tener una gran pasión por Él. No se puede predicar un Evangelio frío. Eso es lo más ridículo. ¿Y saben qué? Cualquiera se da cuenta de la frialdad del corazón del predicador. El Evangelio posee su propio fuego. Y el que está avivado, el que está apasionado, se lo conoce. Y el mundo necesita un mensaje diferente, un mensaje ardiente, que no sean fuegos artificiales fugaces, sino el verdadero fuego que quema las impurezas.
Por eso es que el Señor llama a sus ministros llamas de fuego. Así que esforzate en predicar un evangelio diferente y llená esta nación, pero no con fuegos artificiales, sino con el fuego de Dios. Hay que cambiar las cosas internas, y cuando cambien las cosas internas se refleja aún en la cara, porque las cosas internas tienen valor eterno, y entonces cuando cambien internamente, entonces van a estar verdaderamente reformados. Un verdadero arrepentimiento es lo que trae avivamiento, y una oración diferente, con pasión también, trae un avivamiento. Si uno no sabe que Dios no tolera el pecado, uno va a pecar delante de Él cualquier rato y en cualquier parte. Si uno no sabe que Dios es juez y castiga el pecado a fin de que nosotros no nos perdamos con el mundo, no vamos a saber cuándo nos disciplina y le vamos a echar la culpa a las circunstancias cuando en realidad es Dios que se nos está poniendo al frente. Nosotros tenemos que saber en quién creemos. Entonces nosotros tenemos que investigar quién es el Dios en el cual nosotros decimos creer, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos. El arrepentimiento es dejar lo que estabas haciendo. Vamos otra vez entonces a 2 de Crónicas 7:14. Aquí hay una traducción de la Dios habla hoy. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. La Biblia de las Américas. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿quién es el que tiene que humillarse? ¿Quién es el que tiene que doblegarse? ¿Quién es el que tiene que reconocer? ¿Los de afuera o el pueblo de él? El pueblo de él. ¿Por qué Dios llama al pueblo? Porque el pueblo lleva su nombre. Porque el pueblo dice que es de él. Hay que humillarse, doblegarse, reconocer, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice que nosotros le solicitamos a él, lo llamamos, oramos, le pedimos, le rogamos, le imploramos. Y buscar en mi rostro, nosotros tenemos que conocer a Dios. Al Dios que decimos creer, nosotros tenemos que aprender quién es ese Dios. No es cualquier diosito, es un Dios santo. Por eso habla de conversión, se convirtieran, dice, dejaran sus malos caminos, dejen de hacer lo malo, quiere decir. Comienzan a andar recto, dejen sus malos caminos. Cuando dejen sus malos caminos, se humillen, me busquen y reconozcan quién soy yo les voy a escuchar, les voy a atender desde el cielo, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Esos son los secretos del avivamiento. Con estos textos han habido cualquier cantidad de avivamientos en el mundo. ¿Y sabe por qué no han durado? Porque la gente no lee la palabra. La palabra, la enseñanza, la Biblia es lo que mantiene el avivamiento. Porque después, cuando ya quieren enseñar a la otra gente, ya no saben qué enseñarles. Y los gritos y los saltos y los brincos se acaban, porque no hay que enseñarle a la gente. Todos han comenzado con este texto de humillarse, reconocer sus pecados, orar a Dios, buscar su rostro, convertirse
Dios les ha escuchado, Dios les ha avivado. Nosotros encontramos casi en todos los libros de la Biblia el avivamiento. Cuando el pueblo pecaba, Dios se apartaba de ellos, pero cuando el pueblo se arrepentía y volvía a Dios, Dios los bendecía y los defendía. Toda la Biblia muestra eso. O sea que para que haya un avivamiento, el Espíritu Santo nos visite, tienen que suceder estas dos cosas: un verdadero arrepentimiento y el retorno a la oración. La oración se vuelve monótona, aburrida, precisamente por falta de relación. Cuando uno tiene una relación con Dios, vive en novedad de oración, porque no comienza como un loro repetitivo, sino como hay comunión, Dios mismo le va a poner por qué orar, cuáles son las demandas que Él tiene. Eso tiene que hacerse tan común y tan real para que sea efectiva la oración del justo. Toda la historia muestra que cuando una persona verdaderamente se arrepiente, se aviva. Y es que cuando hemos venido a la fe, Dios nos ha llenado de su espíritu, nos ha dado tal gozo, tal alegría que nosotros queríamos explotar. ¿A cuántos les ha pasado así? Como si el corazón se creciera aquí adentro y un calor increíble de su presencia, que nosotros podemos sentir ese fuego continuamente, que nosotros podemos amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia, enojarnos con lo malo, enojarnos con la injusticia, porque dejan los pecados evidentes, pero se quedan las mañas. Las mañas son las zorras pequeñas. Las mañas, esas mañas no te van a dejar avanzar, esas mañas no te van a dejar crecer, esas mañas no te van a dejar ser puro, transparente. ¿Cómo se sacan esas zorras? Confesándolas al Señor, confesándolas. Aprenda a controlar sus apetitos ayunando. Y así va a aprender a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Hay que asegurarse que el arrepentimiento de uno lo lleve a un nivel mayor. El arrepentimiento tiene que ayudarlo a avanzar a uno. La persona que se arrepiente y reconoce sus pecados y lo que tiene, no se queda ahí, va a otro nivel. Y a medida que uno va avanzando de niveles, también va avanzando en niveles de revelación. Póngase de pie. Cierren sus ojitos y miren al Señor. Repitan conmigo: Señor, me pongo delante de ti y te pido que tú me muestres lo que yo no veo, lo que yo no veo en mí. Te necesito, Dios. No quiero hacer blasfemar tu nombre. Quiero que segunda de Crónicas 7:14 se cumpla en mi vida. Voy a hacer las 3 cosas que dice para que tú me bendigas con las 3 cosas que prometes. Yo necesito volver a la fe sencilla y comenzar a mirarte a ti, Señor, porque tú eres la fuente, el fuego, el poder, el dunamis que me va a llenar mi corazón. Y yo voy a poder levantarme a predicar de nuevo el Evangelio y hacerlo con valentía, con fuego, que las palabras de mi boca vayan de acuerdo con la vivencia de mi vida. Yo te necesito, Dios, y yo quiero que tú hagas un milagro en mí. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias. Es un privilegio conocerte y es un privilegio también ser enseñado y disciplinado por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.